está incluido en un informe de Contraloría. Aquí el Ministerio un pedido del gobierno de febrero, candidato presidencial y tener procesos para poder postular tranquilamente. Ese es el mensaje que estamos dando a los electores. Yo creo que eso es una tergiversación de lo que yo he dicho, Diana. Lo que estoy diciendo es, para empezar, el caso de Vladimir Cerrón no comenzó hace un mes. El caso de Vladimir Cerrón tiene 8 meses en curso. Ha llegado al Tribunal Constitucional y el Tribunal ha aplicado una doctrina que es aceptada universalmente. Claro, aquí van a decir, no, nunca lo hemos visto. No es verdad. El caso Ollantumala, cuando fue prisión preventiva, en 2 meses se vio en el Tribunal Constitucional, con la misma presidenta que hoy día critica la celeridad. Entonces, ¿a dónde vamos? El punto central es, Vladimir Cerrón, ¿tiene o no tiene razones para discutir que se haya variado, que se mantenga la variación de su comparecencia con restricciones por prisión preventiva? Ahora, la doctora, según los argumentos de la doctora Luz Pacheco respecto a la celeridad, es que hay 3 causas, ¿no? Urgencia, solicitud del ponente, que en este caso es el magistrado Hernández, o antigüedad. El magistrado Hernández ha pedido esta celeridad, ha pedido que se apure, o ha sido una decisión colegiada. No, tiene que ser una decisión colegiada. Yo no sé si... Pero ¿ha pedido el magistrado Hernández? Es que nadie lo sabe, porque el tribunal tiene secreto en la deliberación. Entonces, pero lo que yo sí entiendo con claridad es que el Tribunal Constitucional está acogiendo una doctrina jurisprudencial manifiestamente democrática. Porque, insisto, nos guste o no nos guste Vladimir Cerrón, a mí políticamente hablando no me gusta, ¿ok? Tiene el derecho en una sociedad democrática de participar en condiciones de igualdad en esta competencia electoral. Ahora, hoy día el Diario del Comercio ha publicado precisamente un editorial que va en estos temas, el tema de la celeridad, el tema de que es el magistrado Hernández que ya ha beneficiado con otras dos decisiones o con otras 2 ponencias a Cerrón, y hay una frase que dice que pretenden convertir la fuga en un derecho constitucional. Es un disparate. Está escrito por un periodista bilioso. Que es un disparate. Es un disparate por una razón sencilla. Nadie está justificando la fuga. Si es que se prescinde del cuadro completo, obviamente podríamos decir este juicio irrazonable. Pero vamos a tener en cuenta esto. Vladimir Cerrón tiene una investigación por el caso Dinámicos del Centro. ¿Ok? La Fiscalía le pidió prisión preventiva. Y los jueces encontraron que no había razones para una prisión preventiva, sino que bastaba con una comparecencia con restricciones. Cerrón estaba cumpliendo su comparecencia con restricciones. Cuando un tribunal arbitrariamente lo condena a prisión por el caso Aeródromo Huanca. El señor Cerrón entiende que es una arbitrariedad y asume un riesgo. El Aeródromo Huanca, Así el caso Aeródromo Huanca. Y entonces, en primer lugar, de manera no violenta, decide tomar sus precauciones. En segundo lugar... Tomar sus precauciones significa ponerse en la clandestinidad. Como quieran llamarlo. Segundo, usa los recursos propios de la ley, pone un recurso contra esa sentencia. Y tercero, enarbola una pretensión constitucional basada en un derecho fundamental, que es el derecho a la libertad personal, que nos protege contra la privación arbitraria de la libertad física. Esta era una decisión arbitraria. Y Cerrón no se equivocó en su cálculo, porque luego la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema destruye esa sentencia por inicua. Entonces, la pregunta es muy sencilla. ¿Vladimir Cerrón dejó de cumplir con las reglas de conducta porque quería sustraerse del proceso Dinámicos del Centro o porque no quería ser víctima de una arbitrariedad judicial? Porque no quería ir, bueno, eso lo decidirá, pero él no se pone a derecho. Pues es que ese es el punto, y fue parte de la discusión con el doctor Monteagudo. No se pone a derecho. Cuando el doctor Monteagudo me dice, pero ¿no le parece que debería, o sea, ya una vez que se evitó la sentencia, él debía ponerse a derecho? Le digo, entonces la razón, pero si se demostró que la sentencia era arbitraria, ¿de qué se trata? Aunque sea inocente, que se vaya a la cárcel, ¿para satisfacer a quién? ¿La arbitrariedad de un juez? Ahora, él no tiene en estos momentos ninguna sentencia, lo que él tiene es una prisión preventiva por el caso Dinámicos del Centro, pero lo invito a escuchar a los televidentes las razones que ha dado hoy la procuradora del Poder Judicial, la doctora Indira Bedregal. Veamos. ¿Qué elementos de arraigo dio el señor Cerrón
¿Y por qué fueron desvirtuados por la Corte? Frente a las solicitudes que ha planteado el abogado demandante en el proceso ordinario de revocación de esa prisión preventiva a una comparecencia con restricciones, de acuerdo al presupuesto de peligro procesal, no ha presentado arraigos que demuestren que en efecto el señor Vladimir Cerrón va a comparecerse, disposición a derecho. Como decía, la situación de prófugo se mantiene hasta ahora, a pesar de haber solicitado nuevamente la revocación a una comparecencia con restricciones. Por tanto, el presupuesto de peligro procesal aún se mantiene. Y también hay que tener en cuenta que, de acuerdo a la naturaleza de estas pretensiones de revocación a una medida de comparecencia menos gravosa, también lo que se plantea son nuevos elementos de convicción que favorezcan y que disminuyan la sospecha fuerte, lo cual tampoco se ha dado en este proceso. Por tanto, los presupuestos se mantienen y el presupuesto de peligro procesal aún se ha reforzado, ya que hasta ahora no se pone a disposición de derecho, a pesar que el demandante hay una sentencia benevolente, sin embargo hasta ahora no cumple dicho acato. Que no hay más preguntas, vista la causa, queda el voto. Gracias. Bueno, esta sentencia queda al voto, pero lo que está diciendo la señora procuradora, la que va por el Poder Judicial, es que los peligros procesales se mantienen, dice ella, y claro, cuando se da una prisión preventiva, lo que se alega y se argumenta es que hay peligro procesal, ya sea de fuga, porque no tiene arraigo laboral, no tiene arraigo domiciliario. Entonces, para el Poder Judicial, los peligros procesales se mantienen. Esa es la postura del Poder Judicial. Doctora Abanto. Ahí hay un dato incompleto. Lo acabamos de escuchar. Pero es lo que dice la procuradora, no es lo que dice la resolución. Permítame explicar. Cuando esto se discutió en la sala, en apelación, hubo un voto discordante del doctor Mosqueira, que entendió la posición de la defensa. Del Poder Judicial. En el Poder Judicial. O sea, no fue voto unánime, ha sido decisión dividida. Y el doctor Mosqueira dice, efectivamente, la causa de la sustracción de las reglas de conducta no es violar las reglas de someterse al proceso, sino evitar el que se consume una arbitrariedad. Lo que estamos discutiendo es eso, porque cuando se discute un habeas corpus, esto es importante decírselo a los ciudadanos, la demanda viaja en el tiempo hacia atrás para reponer las cosas al estado anterior. Entonces, ¿qué es lo que estamos discutiendo? Al momento que se solicita la variación de la prisión preventiva, Vladimir Cerrón tenía los arraigos, pero estos se rompen por la decisión arbitraria del Estado. O sea, el Estado provoca una situación de emergencia, permítame esto, una situación de emergencia, y por esa situación que provoca pide la privación de la libertad de un ciudadano. Claro, se entiende que el ciudadano considera que es una decisión arbitraria. Digo, considera el ciudadano y su defensa. Así es. El Poder Judicial toma una decisión. Claro, cuando uno le dicen vas a ir preso, como el caso Aeródromos, y él dice no, entonces eso es arbitrario, mejor me voy, y ahí es que viene la prisión preventiva. Pero es lógico, cualquier ciudadano va a estar en contra de una decisión del Poder Judicial que atente contra su libertad. Pero o sea, todos los ciudadanos dirían, es una decisión arbitraria, entonces yo mejor me pongo a buen recaudo. Pero cuidado. Ojo. Pero cuidado, quiero hacer una salvedad. Y es que mucho depende de cuál va a ser el resultado del recurso. Por eso le digo, son 3 elementos para que opere legítimamente el derecho de resistencia a la opresión como desobediencia civil individual. 1, que haya una actuación no violenta. 2, que se usen los recursos de la ley. Y 3, que se eleve una pretensión constitucional fundada en un derecho fundamental. ¿Coincidirá usted conmigo en que el derecho a la libertad personal protege a las personas de privaciones arbitrarias de la libertad? Pero además hay otra cosa. ¿Quién dice que es arbitrario? La Corte Suprema lo dijo. ¿Quién dice que es arbitrario? La Corte Suprema lo dijo. La Corte Suprema dijo, ya no vale el aeródromo Huanca. Fulminó esa sentencia y dijo, el señor es inocente, lo absolvió de los cargos. Y ahí no era mejor decir, bueno, yo soy inocente, aquí estoy. O sea, a ver, vuelvo a decir lo mismo que dije. O sea, la condición que pone un Estado democrático a un ciudadano, cualquiera que sea, no Vladimir Cerrón, es que aún siendo inocente se vaya a la cárcel. O sea, pero ¿eso estamos diciendo? Pero él puede pelear su prisión preventiva. Desde la cárcel. Desde la cárcel. Es que fíjese, ese es el problema cuando no se entiende la Constitución. La Constitución establece un Estado
en el que el ciudadano está primero que las pretensiones Claro, estatales. es que es como el huevo y la gallina, pues, doctor. ¿Pero quién está primero? Es como la discusión del huevo y la gallina. No, Al doctor no, Cerrón no. le dicen, ya usted es inocente, el caso Aeródromos, le vamos a dar prisión preventiva. Y él da las causas para que no le varíen la prisión preventiva porque se va, pues. Pero es que no, pero es que tiene Huye. que se va porque nadie está obligado a obedecer una orden arbitraria. Por Dios, la parte de la discusión, la parte rica de la discusión, en este caso constitucionalmente hablando, es partir del artículo 1. El derecho. fin supremo de la sociedad y el Estado es el respeto de la persona y de su dignidad. Entonces, si la regla que quieren imponer es a un inocente te vas preso porque yo soy el Estado y tengo el poder de apresarte, ese es un razonamiento de un Estado totalitario. Pero usted no de un está, Estado democrático. usted está hablando de dos casos distintos, ¿Por porque qué? el caso Aeródromo Huanca Sí. le dicen, ok, no tienes sentencia, quedes en libertad por el caso Aeródromo Huanca, Sí. pero tienes que responder por el caso Dinámicos del Centro. Pero no- Son dos casos distintos. Pero no puedo separar el hecho de que el incumplimiento de las reglas de conducta en este otro caso se debe a la arbitrariedad en este otro. Claro, es una Por eso. es darle la vuelta, pero no, uno no es darle la decir, vuelta. sí, doctor, No, es porque no querer son ver la razón. son dos casos Yo distintos. entiendo que a todos nos disgusta la posición política de Vladimir Cerrón, pero los derechos son para todos. Sí, los derechos son para Entonces, todos el y no punto hay que central- acomodarlos tampoco, no, para es que no se ninguno. acomodan. El punto es central. Vladimir pregunta para todos. Háganse esta pregunta de conciencia. Vladimir Cerrón dejó de cumplir las reglas de conducta Las dejó de escaparse cumplir. por escaparse del caso Dinámicos del Centro, que sería la razón única que valdría para revocarle, o porque le impusieron una condena arbitraria. Por eso, entonces, Por eso. pero luego esa condena se la cancelaron, pues. así es. Entonces, para que la gente entienda de lo que estamos hablando, el señor Cerrón se va porque le imponen lo que él considera una sentencia arbitraria, que era el caso Aeródromo Y Huanca. que se demuestra después que efectivamente tenía Luego, razón. porque era luego arbitraria. le dicen, señor Cerrón, efectivamente, esto no va más, esta sentencia, pero usted tiene y le imponen una prisión preventiva. Entonces él ya no se entrega, pese a que lo declararon que ya la prisión del Aeródromo Huanca ya no era viable. Pero fuimos al juez, lo que no se Esto está es. Pero es que Diana, no se está contando que fuimos al juez ordinario y le dijimos, señor, la causa por la que se originó el incumplimiento ha desaparecido, restitúyale la comparecencia. El juez dijo no, fuimos a la sala y la sala no fue un voto unánime. Hubo un juez que entendió el sentido constitucional de esto y dijo, tiene razón. Él no se ha querido escapar de este proceso, él ha querido protegerse de una arbitrariedad. Y entonces, y está probado que era arbitrario porque la Corte Suprema dijo que era arbitrario y además que era inocente. Ahora veamos Entonces, en cuánto tiempo puede darse la decisión, porque si estamos a 31 días, mañana se cumple un mes estamos a un mes de las elecciones generales. El doctor Abanto está diciendo que tiene el derecho a participar, a elegir y ser elegido. Entonces, ante esta celeridad, estimamos que la decisión del TC será la próxima semana, en 2 semanas, Depende para que ya él de- participar participar también en los debates, ¿no? Ya depende del tribunal, pero creo que el debate ha sido exhaustivo. Ha preguntado el doctor Ochoa, ha preguntado el doctor Gutiérrez Tix, ha preguntado el doctor Monteagudo, ha preguntado el doctor Morales Sarabia, ha preguntado el doctor Elber Domínguez. O sea, han preguntado todos. Ha sido exhaustivo el examen. Para mí ha sido como un examen de grado, ¿no? ¿Usted cree que lo ha pasado? Yo sí creo que lo he pasado. Ah, bueno, entonces veremos cómo deciden, ¿no? ¿Sabe por qué, doctor? Porque hay versiones que la sentencia quizás, o sea, la ponencia del doctor Hernández ya está hecha y que habrían 4 magistrados que votarían a favor. ¿Esto es cierto o son rumores? Son rumores. Le voy a explicar. Hay una técnica que se usa para desprestigiar a los tribunales y no es nueva. Ocurrió en el caso Dobbs versus Jackson en los Estados Unidos, el famoso caso que revirtió Roe versus Wade, el caso del aborto. Ya, los magistrados que estaban en contra del ponente filtraron a los medios de comunicación el borrador, la ponencia, que siempre se prepara por las comisiones antes de que se dé el debate. O sea, es un acto de mala fe la de quien ha puesto esta ponencia sabiendo que, por ejemplo, en el caso de Yoshiyama, hubo una ponencia del señor Monteagudo y está en los archivos. ¿Eso quiere decir que el señor Monteagudo tenía un juicio y tenía todo arreglado para que derrotaran a Yoshiyama? No, son las reglas de funcionamiento del Tribunal Constitucional.
Pero se presenta esto y se agrega un dato. Habría 4 votos. ¿Dónde están los 4 votos? Digo usted. No, pues ahora. cuando... No me refiero por usted, sino a la persona que lanza esa idea. Claro, cuando vota. O sea, usted lo que me está diciendo es que siempre hay un borrador de ponencia que me imagino se puede enriquecer O cambiar, o variar o revertir. de acuerdo a Al debate que viene de la audiencia. por ejemplo, de lo que ha habido hoy. Por ejemplo, en el caso de Yoshiyama, la ponencia era adversa, se produjo un debate, hubo un nuevo ponente, se hizo una nueva posición de acuerdo a la mayoría y salió una doctrina jurisprudencial vinculante en el caso de Yoshiyama. Ajá. Entonces, igual acá. O sea, hay una posición que viene de la comisión de habeas corpus, porque hay comisiones en el tribunal que preparan estos borradores. Entonces, decir que esto supone que hay una sentencia adelantada es por lo menos precipitado. Ahora, hay otro tema que creo que es importante ponerlo en contexto, ¿no? Porque, ¿por qué es la prisión preventiva? Es por el caso Dinámicos del Centro, ¿no? ¿Qué es el caso Dinámicos del Centro? Se inicia en el 2019, claro, pero se hizo famoso en el 2021 porque estaba Pedro Castillo, gana las elecciones, pero en el 2019 hay una infiltración de DIVIAC, la Fiscalía, en el gobierno regional de Junín y decretan que se cobraban sobornos para dar licencias de conducir, brevetes, y que ese dinero, esta es la hipótesis fiscal, ese dinero iba a parar a la campaña de Perú Libre y resulta pues que los principales involucrados como era el secretario general de Organización Nacional de Perú Libre y la Secretaría Regional también de Perú Libre, Cárdenas, Tobar y Vázquez López. Esa es la hipótesis de Dinámicos del Centro y además la hipótesis es que 800.000 soles daban para Vladimir Cerrón y que los recogía Dina Boluarte. ¿Estoy en lo cierto, doctor? Ese es el caso Dinámicos del Centro. Pero me permito decirle algo. 2019, 20, 21, 22, 23, 24 y 25 y 26 ya acaban de pedir prórroga de la investigación. ¿Qué tan sólido es el caso? No lo sé, eso ¿Por qué lo no debe hemos llegado saber a el Poder acusación? Judicial. Por eso, porque o sea, hay que recordarle a la gente que las personas imputadas de algo están premunidas de un escudo que se llama presunción de inocencia. Claro, además que ya, por ejemplo, Pinturita está libre, ¿no? Hay varios Por eso, que ya están pero libres. además, 6 años de investigación para un caso que según la DIVIAC, la Gestapo del señor Vizcarra, era simple, claro, transparente, diáfano. Bueno, pero hay que decir que en el 2021 ocurrieron varios casos, varios hechos, por decirlo. Los allanamientos se tenían que dar en una determinada fecha que era antes de la segunda vuelta y luego van y los postergan. Usted se acuerda, usted es doctor y estábamos en pleno. Pero ¿quién lo hizo? Todos nos acordamos. ¿Pero quién lo hizo? Todos nos acordamos de esa época. Pues acuérdese que había un ministerio público totalmente politizado. Bueno, entonces ese es el caso, porque estamos hablando, pero hay que poner en contexto que ese es el caso Dinámicos del Centro. ¿Y usted cuándo estima que podría haber la decisión? Usted es el abogado, usted sabe. Me gustaría tener una bola de cristal. No, pero usted sabe. Pero usted es un créame, yo abogado quisiera que litigante. resuelvan prontamente para que acabe este desangramiento de especulaciones. Y entonces va a salir, según lo que usted dice, que usted pasó el examen de grado, entonces tendríamos a Vladimir Cerrón en la contienda electoral. Yo me someto al juicio de la academia. Ellos han visto el debate. Ellos dirán si les parecen sólidas o no. Yo he escuchado a hombres como Ernesto Blume o como Víctor García Toma decir que la posición que está planteando la defensa no es una posición descabellada. Creo que eso es un punto importante. Creo que debe salir libre, sí, porque yo creo, a pesar de que a Cerrón hay que combatirlo, como ha dicho Ilich López, con gran inteligencia, hay que combatirlo en la arena política. Hay que dejar de creer que los combates políticos se libran en los tribunales encarcelando a los enemigos o a los adversarios. En la política, las contiendas políticas se resuelven en la arena de la opinión pública, no en la opinión de los tribunales. Para terminar, doctor Abanto, quisiera lo que dije al principio, el fiscal Rafael Vela suspendido, ¿no? Entonces, por haber dado una opinión política, dice el órgano de control del Ministerio Público, ¿no? Otra vez suspendido. Aida de la Torre siempre dijo: al enemigo caído ni una palabra de agravio.